Bueno, a veces una tiene la oportunidad de viajar en el tiempo. Yo me he ido hasta finales del siglo XIX. Ha sido divertido porque he conocido Valero. Es un chaval que era pastor en Alfamén y que estuvo en el sitio de Valer. ¿Sabes? En Filipinas, los últimos de Filipinas, vaya, seguro que te acuerdas. Bueno, pues es una historia maravillosamente contada por Manuel Júzquez. Se llama Tierra Mojada. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Laura. Bueno, Encantado de estar contigo. qué chulo. ¿Qué viaje nos propones más interesante? El conocer a Valero y a través de él, pues ese momento histórico muy importante, además, para España. Sí, yo creo que además lo has definido bien, porque la novela es fundamentalmente la historia de un viaje, ¿eh? Aunque está catalogada como novela histórica, es la historia de un viaje de un personaje cualquiera, que podía haber sido cualquiera hace 120 años, y que por vicisitudes de su vida, pues primero describimos lo que es el medio rural de un pueblo pequeño de Aragón, en este caso. Bueno, he dicho Alfamén, pero... Sí, bueno, tengo que nombrarlo porque además es el pueblo de mi madre, con lo cual me matarían si no lo hiciera, ¿eh? Y además estoy muy orgulloso de que la historia transcurra allí, porque bueno, son mis orígenes y además creo que lo he reflejado bastante bien. Como te decía, pues es la historia de un viaje que empieza en un pequeño pueblo de Aragón, que pasa a la Zaragoza de finales del siglo XIX y que por esas vicisitudes que te he contado, pues termina en una guerra de ultramar, en este caso la guerra de Filipinas. Bueno, es tu ópera prima, además. Sí, mi ópera prima. Aunque llevo muchos años escribiendo, es la ópera prima y mi primera novela. Bueno, ¿y cómo le viene a un publicista esto de repente lanzarse? Bueno, pues al final estás acostumbrado, llevo toda mi vida escribiendo, pasa que solo he escrito mucho a un señor que se llama Estimado Cliente. Sí. Entonces, bueno, llevo escribiendo muchísimo tiempo, he escrito temas de relatos, microrelatos, me he presentado a algún concurso literario, pero hace unos cuantos años decidí afrontar lo que es el reto de escribir una novela. Y bueno, pues bueno, por suerte o por interés o por lo que sea, pues al final ha visto la luz. ¿Y por qué esta historia, Manuel? Bueno, al final intentas construir una trama que al final la intentas adecuar a lo que tú conoces, a lo que te interesa de la historia, a lo que has vivido, a tu biografía. Y creía que esta estructura pues se iba a reflejar lo que a mí me interesa, que es en primer lugar pues el recuerdo que tengo de mi infancia en un medio rural, el segundo pues el interés que tengo por las ciudades, las pequeñas o en este caso grandes ciudades de provincias a finales del siglo XIX y cómo influyó en ellas la modernidad. Y en el tercero, pues la historia. Y en este caso, pues he querido aportar mi granito de arena a lo que es la historia tan potente de los últimos de Filipinas. Quiero aclarar que esta novela no es de los últimos de Filipinas, o por lo menos no solo de los últimos de Filipinas, vale, sino que al final la historia de la gesta de Valer ayuda a cerrar un poco lo que es la historia, la trama principal. ¿Cómo eras hablado de esas grandes ciudades de provincias? ¿Cómo era esa Zaragoza? Pues de entonces. En aquellos años, estamos hablando de a partir de 1885, donde se produce la primera exposición que se hace aquí en Zaragoza, pues yo me he metido en esa ciudad porque pensaba que tuvo que ser muy apasionante, ¿eh? Empieza la modernidad, el ferrocarril lo transforma todo. Llega la luz eléctrica, llega el teléfono. Por otro lado tenía que estar muy influida por lo que es el ambiente rural y por toda esa inmigración de la gente que venía de los pueblos. Tuvo que ser un choque de culturas bastante potente. Y creo que en alguna medida también lo he podido reflejar en Tierra Mojada. Y la España, lo que era España entonces, por ejemplo, hablando en este caso de las guerras, ¿no? De esas guerras lejanas, ¿hasta qué punto nos han condicionado todos esos fracasos? Pues mira, Cuba, por ejemplo, nos también. ha condicionado más de lo que nos pensamos. En Tierra Mojada también he querido hacer pues una pequeña radiografía honesta y sobre lo que fue el desastre del 98. Pero una radiografía a nivel del pueblo, ¿no? Filipinas pertenece a una de las tres guerras, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que son las últimas grandes guerras en las que nos vimos envueltos internacionalmente y que conforman el desastre del 98. La pérdida de esos tres territorios supone la caída de lo que pensábamos o lo que pensaba España, que era un gran imperio, y en aquel momento pues se vio determinado que aquello terminaba. Y me decías que qué influía en los jóvenes, pues influyó determinantemente, porque al final a esas guerras iban aquellos que no podían pagar, claro, que no podían pagar
lo que entonces se llamaba la cuota para evitar poder ir a la guerra, ¿no? Ujú. Entonces se buscaban a sustitutos, el caso, no quiero destripar lo que es Tierra Mojada, se buscaban a sustitutos que fueran a la guerra en vez de aquellos que sí que lo podían pagar. Y ahí iban esos Y allí iban. jóvenes, como Valero, por ejemplo. Pero Valero conoce el amor, conoce la amistad. Sí, quiero resaltar que Tierra Mojada es una novela para un público muy heterogéneo, ¿vale? En Tierra Mojada puedes encontrar, evidentemente, historia, pero también puedes encontrar romanticismo, Ujú. también encuentras mucha pasión, encuentras thriller, incluso encuentras hasta un pequeño atisbo de novela psicológica, porque también he querido cuidar mucho a los personajes y mostrar mucho su evolución. ¿Cuánto te ha costado hacer esta novela? Es que al principio me has dicho años, tal. Sí, bueno, el proyecto empieza hace unos 6 años, pero claro, uno propone, Dios dispone, y luego, pues, una cosa es escribir la novela, otra cosa es corregirla, otra cosa es presentarla, otra cosa es aceptar cambios que te proponen y demás. Al final, pues ha costado mucho, muchas horas de sueño, muchas horas robadas a la familia. Claro. Pero bueno, al final tenerla entre las manos es una satisfacción que compensa casi todo eso. Bueno, pues merece la pena. Y merece la pena, tú fíjate ahora que nos acercamos a las Navidades, por ejemplo, el hacer el regalo de que te lleven de viaje. Bueno, ¿verdad? sí, A finales sí. del siglo XIX. Es una buena aventura, es una aventura. Al final es una novela de aventuras, como te comentabas, es la descripción de un viaje emocional, un viaje geográfico, un viaje iniciático también por parte del personaje. Y creo que puede gustar a todo tipo de lectores. Yo estoy convencida también de eso. Tierra Mojada, editorial Actas, de Manuel Julvez. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura.